aquí Radio Agencia de Noticias Caleyuga, transmitiendo en su programa televisivo, retomando nuestras audiciones luego del receso veraniego. Estamos todavía en verano, pero de todos modos habíamos dicho que en febrero retomábamos nuestras actividades y tratando siempre nuestros temas de siempre, que son los relativos a la guerra de civilizaciones, que insistimos una vez más, somos un canal alternativo, que es el único que trata verdaderamente este tema, porque los demás forman parte del sistema, por decirlo de una manera sencilla. Lamentablemente, hay que decirlo, somos la única fuerza alternativa que existe actualmente, y que plantea que estamos viviendo una guerra de civilizaciones entre dos sociedades. Queremos siempre relatarlo porque es el tema fundamental de nuestro programa. Dos civilizaciones contrapuestas, la moderna y la tradicional. La civilización moderna, que es aquella que ha puesto su eje fundamental en los fenómenos vitales, en la vida, la economía, esta existencia, que es considerada como lo único que existe, y que en esta etapa que estamos viviendo nosotros, que es la etapa de la posmodernidad, la era del paria, como nosotros lo explicamos en una obra, bueno, ya está digamos así, en las partes ya finales y terminales, porque ya es la existencia del momento, o sea, ya no hay metas que vayan más allá del mero principio del placer, o sea, el hombre vive en función de la búsqueda del placer, y eso es lo que explica, bueno, varios fenómenos que se están viviendo. Por ejemplo, no muy reciente, porque hace 27 años que se ha establecido este organismo de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que la homosexualidad no es una enfermedad. Bueno, claro, no es una enfermedad porque hay personas que se sienten homosexuales, por eso no es enfermedad, porque el principio del placer es lo que rige, y reprimir el placer, ponerle límites, y claro, eso no puede ser nunca, porque lógico, la vida lo es todo, y esta vida, este momento, el presente, este presente ínfimo, insignificante. En cambio, la óptica tradicional, que es la que nosotros sostenemos, bueno, considera que el placer tiene que ser limitado, tiene que ser mediatizado en función de una meta superior a la vida misma, hacia la cual nosotros nos dirigimos. O sea, en el ser humano existen deberes concretos que hay que realizar. Y el hecho de que el hombre tenga o la mujer tengan un determinado cuerpo son señales de destinos que ellos mismos han elegido. O sea, yo he elegido ser hombre y otra persona ha elegido ser mujer. Y entonces en esa realidad simbólica que representa el cuerpo está el destino de la persona. O sea, debemos ser hombres, debemos ser mujeres, o sea, lo que existe es justamente aquello hacia lo cual nosotros estamos dirigiéndonos. Bueno, son muchísimas las cosas. Yo lo que quería decir, porque es un tema que me interesa también por ciertos debates que se suscitan a veces en internet y en otros medios, que, claro, hay algunos que rechazan la modernidad desde el punto de vista postmoderno, porque consideran que, no que esté mal la modernidad, sino que no ha sido consecuente hasta sus últimas consecuencias, la modernidad. Por ejemplo, bueno, tenemos el caso del comunismo, el fenómeno post es el trotskismo. Dicen, claro, no ha sido suficientemente comunista, le falta algo, o sea, le ha faltado consecuencia, le ha faltado coherencia. O los liberales extremos, siempre faltó algo. Acá en Argentina tuvimos 200 años de liberalismo, y siempre hay algo que falta. El liberalismo es una doctrina demasiado perfecta, y los argentinos somos muy imperfectos, que nunca podemos dar en la tecla. Tuvimos todas las experiencias posibles de liberalismo, el invierno de Alzogaray, Krieger Bacena, después Menem, que nos puso el liberalismo con vaselina, porque a través del peronismo, y bueno, pero nunca, ahora Macri también, siempre hay algo que falta, siempre aparece algún liberal nuevo, lo mismo que los comunistas, los trotskistas, así, no, todavía no. Y bueno, y ahora hay otro fenómeno que es el populismo,
El populismo, que lamentablemente ahora hay dos vertientes populistas, la de izquierda y la de derecha. En Europa lo vemos con mucha claridad. Los populistas, el populismo acá en la Argentina ha tenido un teórico argentino, que no es ninguna, no ha sido ninguna lumbrera, este señor Laclau, que estudió en Inglaterra, que fue discípulo de Abelardo Ramos, y que veía en el populismo, claro, una manera de poder aprovechar el conflicto dialéctico, porque el marxismo, bien sabemos, es una metodología, el marxismo-leninismo y el trotskismo, son metodologías por las cuales se tratan de agudizar los conflictos a fin de llevar a la revolución, donde existe un problema, convertirlo en una cuestión irresoluble, ¿no? Entonces el populismo parte de esta demanda del pueblo de que le falta democracia. Porque claro, han descubierto que el liberalismo no es suficientemente democrático, porque el pueblo vota una sola vez en 4 años. En cambio los populistas, yo hoy estaba leyendo a este señor de Benoist, que sería el populista de derecha, que se queja, dice, uy, porque no hay suficiente democracia. Claro, el fenómeno post es ese, o sea, siempre falta algo. O sea, la modernidad fracasa porque no ha llevado hasta las últimas consecuencias sus objetivos. Entonces, ¿qué propone de Benoist, basándose ahí en los chalecos amarillos que ha habido en Francia? Más democracia, o sea, la democracia plebiscitaria. No, yo creo que no tiene que haber ningún tipo de democracia. Ni la democracia por la cual se vota cada 4 años y que se le delega a un grupo generalmente de delincuentes que se ocupen de los problemas del Estado, ni tampoco la otra que cada 24 horas a lo mejor, si somos consecuentes a cada rato, ahora con estos medios de internet, de comunicación, a lo mejor cliqueando podemos decidir. Se podría haber una democracia permanente. No, nunca democracia, señores, porque la democracia, lo mismo que el comunismo y el liberalismo, son utopías irrealizables, la modernidad es irrealizable. Acá hay que terminar con la modernidad. Bueno, afortunadamente tenemos una alegría muy grande, y somos los únicos que lo decimos, que hay un movimiento que está luchando contra la modernidad, que es el fundamentalismo islámico. Por un lado nos alegra, por otro lado nos entristece, porque somos católicos, cristianos nosotros, y tenemos que toparnos con un papa que es realmente deleznable desde todo punto de vista, que está al servicio de la modernidad, de las Naciones Unidas, iglesias vacías, el cristianismo que está echando agua por todos lados, no aparece ninguna figura que sea un equivalente a San Benito o a San Bernardo en esta época. Nos topamos con curas que cometen abusos sexuales, homosexualidad, de todo nos encontramos hoy en día. O sea, a veces da vergüenza estar hablando de la Iglesia por el estado en el cual se encuentra, y eso creo que en todo, también en la ortodoxia debe suceder eso, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, en otros aspectos, pero sí, hay una crisis actualmente muy grave también. Exacto, y bueno, es triste, es lamentable, pero por suerte, y yo espero que este fenómeno cunda en todos lados, bueno, aparece una fuerza que lucha y que está dispuesta a resistir hasta el final. Por más que toda la prensa lo denoste, diga que está el señor Trump, que es este payasesco personaje. Después vamos a hablar un poco de Venezuela, de paso, porque algunos van a decir, que no hablan de Venezuela. No, ya vamos a hablar de Venezuela, pero no es el fenómeno más importante. Sí, un poco quería, agrega. tratando todo esto que estuvo diciendo, usted hace muy bien una introducción sobre todos estos temas de estas ideologías que hoy, lamentablemente, el que adhiera a un pensamiento tradicional está ajeno a todo esto, a todo este debate de si puedo ser un poquito liberal o un poquito menos liberal, si puedo ser un poquito más marxista o un poquito menos marxista, y si dentro de estas concepciones modernas yo puedo lograr algo. No se puede lograr nada, porque justamente son precisamente pilares de la modernidad estas ideologías. Estas ideologías quieren dar cuenta de todo lo que existe, de todo lo que hacemos, de todo lo que comemos, de cómo vivimos nuestra vida familiar, de todo quieren dar cuenta. Y ambas son en este momento las más importantes, que el liberalismo, el marxismo y esto que transita en el medio como queriendo ser vivo, que es el populismo.
Sí. que no es ninguna de las dos cosas, siempre termina en fracaso. El populismo es la posmodernidad de la democracia. Yo creo que hay que definirlo así. Ahora se pelean si es de izquierda o de derecha, porque aparece se murió la Chloe, está la señora, Chantal Mouflé, yo la llamo, me acuerdo Chantal porque justamente me hace pensar en la palabra chanta, que en nuestra lengua quiere decir un inútil, un charlatán de feria. Ella está preocupada en un escrito que ha sacado hace poco, porque ve que el populismo que aparece en Europa es de derecha, ¿no? Y están en contra de los inmigrantes, pero dice, no, pero va a suceder que se van a dar cuenta y se van a hacer progresistas, ¿no? Bueno, es una utopía en el fondo, ¿no? Porque creen que el pueblo siempre tiene razón. Sí. Ellos parten del principio igualitario de la democracia, por eso, a diferencia de Platón, que decía que los seres humanos se dividen en dos grupos, los que se pueden gobernar a sí mismos y los que necesitan de otros que los gobiernen, los demócratas son igualitarios, piensan que todo ser humano puede gobernarse a sí mismo. Por eso se quejan porque dice esta democracia es falsa, la democracia liberal, porque solamente resuelven una vez cada 4 años. Bueno, acá en la Argentina vamos a votar 6 veces, puede ser, ¿no? Y vamos a tener una inflación democrática, sí. Bueno, y volviendo a eso, a nosotros todavía en el día de hoy se nos impone, a los que tratamos de pensar las cosas distintas, de que o somos un poquito más zurdos, o un poquito más liberales, o un poquito más fascistas. O sea, de alguna forma u otra nos quieren catalogar dentro de lo que son esquemas modernos. ¿Por qué nosotros terminamos respaldando algo como es la rebelión fundamentalista? Porque está fuera de todos estos esquemas. Exacto. No existe una sola declaración, inclusión a uno de estos tipos de sistemas económicos, sociales, culturales que hoy dominan en el mundo, de las ideas, en los medios de prensa, en los gobiernos. No existe. O sea, están por fuera de todo. ¿Por qué? Porque tienen principios que son principios basados en sus religiones, basados en sus libros sagrados, que son los que dirigen a esos pueblos. Y esos libros fueron escritos cuando no existía el liberalismo, ni el marxismo, ni nada. Por lo tanto, cualquier intento de catalogar un libro como el Corán, como el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, como si fuera un poquito liberal, si este fuera un poquito comunista, son estupideces de la modernidad. Exacto. Lo cierto es que ellos vivían y se movían en base a lo que los destinos sagrados de ese pueblo y de esa gente predominaban en ellos. Y por eso defendemos esto. Por eso creemos que un cambio, un golpe fatal a la modernidad puede ser generado por estos tipos de grupos. Lamentablemente, en el cristianismo no se ha despertado una fuerza similar. Pero yo tengo la esperanza, si somos capaces de prescindir de todos estos güelfos que abundan en nuestros cristianismos, en nuestros distintos cristianismos, que aquí se va a despertar un fundamentalismo cristiano, y por imitación del fundamentalismo islámico. Pero yo quiero citar esta anécdota, ya que estamos en el tema, ¿no? Bueno, después de 17 años y más de haber estado combatiendo en Afganistán por parte de los Estados Unidos, primero Bush, que dijo que íbamos a hacer la cruzada, que íbamos a liberar, se iba a liberar el planeta, con Israel y Estados Unidos en el oriente íbamos a llegar a la parusía, al gobierno de Cristo y a la conversión de los judíos. Bueno, parece ser que les salió mal a los norteamericanos, que ahora se van a ir. Y bueno, claro, los talibanes ya, según las mismas el mismo reconocimiento hecho por Estados Unidos, controlan el 60% del país y además siguen luchando permanentemente. El señor Trump me causó gracia, acaba de decir en un discurso justificando la fuga de Estados Unidos de Afganistán, dice, y los talibanes están también cansados. Claro, el cansancio talibán se demuestra a través de ataques permanentes. El otro día liquidaron a 4 soldados norteamericanos. Bueno, de esa manera manifiesta su cansancio. Pero lo interesante fue que tuvieron una reunión que fue efectuada en Qatar, ¿no? Entre Estados Unidos y los talibanes, ¿no? Bueno, esa reunión, desde ya los talibanes pusieron como condición que no tenía que participar el gobierno títere de Afganistán, porque claro, quieren hablar con el amo, no con el mayordomo, es evidente. Si vamos a debatir, vamos a debatir con el que manda. Entonces quedaron afuera.
Y resulta ser que Estados Unidos ahí en un arranque les propuso, dice, ¿por qué no forman un partido político y participan? Y dijeron, señores, la democracia es profana, es herética, ¿no? Está en contra del Corán, dijeron ellos. O sea, ni locos vamos a participar de elecciones. O sea, la elección está vedada en nuestra religión. La democracia está vedada, el poder viene de Dios, no viene del pueblo, de la masa domesticada a través de la propaganda y de los hackers, ¿no? Porque además de todo, hoy en día tenemos procedimientos de lavado de cerebro efectuados por estos hackers. Los rusos, que controlan muy bien la KGB, lavan el cerebro. Si han podido lavarle el cerebro a los norteamericanos en la propia elección, ¿no? Ante un fenómeno que era realmente llamativo, porque nadie daba 10 centavos por Trump, era imposible ganar la elección, y sin embargo ganó la elección gracias al accionar de los hackers rusos. Sin ir más lejos, las elecciones en la Argentina, sí, en las que triunfó un candidato que no tenía partido político y proyección nacional, como Mauricio Macri, sí, termina ganando a un candidato que tenía todas las de ganar. Y mediante una campaña televisiva propagandística, sí, que realmente no decía absolutamente nada, terminó ganando. Sí, simplemente sí, era una campaña negativa y una campaña de ni en cuanto a lo que decía el candidato. No, por eso yo insisto que participar de elecciones es hacer de juego el sistema, ¿no? Porque en realidad una persona alternativa o tradicionalista, es imposible que, como decían los talibanes, no se puede participar de la elección porque se está convalidando un sistema fraudulento y nefasto. Bueno, pero yo quiero seguir con esto y decir lo siguiente, que el señor Trump se quiere ir de todos lados, se quiere ir de Siria, ha dicho que va a retirar las tropas, y hoy el señor, el general Fotel, que es el jefe de las fuerzas norteamericanas en la región, Siria, Irak y Afganistán, ha dicho que no, que es una locura, dice, porque el Estado Islámico no está derrotado, como ha dicho el señor Trump. El hecho de que no tenga más territorio, bueno, al contrario, termina siendo una ventaja para el Estado Islámico, porque porque era realmente complicado estar administrando un país y siendo bombardeados al mismo tiempo, que es difícil, que debe ser repartir educación, sanidad y todas esas cosas con las bombas que caen desde el cielo. Mucho más sencillo es estar en lugares clandestinos, haciendo guerrilla. Y el general Fotel lo alerta a este señor Trump, tan optimista siempre, tan vociferador, que el Estado Islámico actualmente tiene en Siria solamente 18.000 soldados, de los cuales 3.000 son extranjeros. Bueno, si hay 18.000 soldados, quiere decir que está prácticamente intacta la estructura militar. Y acaba de salir, después seguramente cuando hagamos la diagramación del video vamos a mostrar mejor la imagen, un mapa que lo hemos publicado en el blog del Fortín, en donde indica todos los lugares en donde está actuando actualmente el Estado Islámico y Al-Qaeda, pero con lujo de detalles, pero hecho por los mismos norteamericanos. Esto es lo gracioso, ¿no? Porque no es que lo haya sacado el Estado Islámico o Al-Qaeda haciendo propaganda, no, los norteamericanos muestran esto, que después se lo vamos a mostrar mejor cuando el amigo Garavito haga la diagramación. Aquí en este mapa nosotros nos encontramos con que están prácticamente en los principales lugares del África, del Asia, y hay parte de lugares, por ejemplo, donde está el Estado Islámico está en violeta, y donde está Al-Qaeda, que es la otra fuerza, porque hay una competencia entre ellos, pasa, como hemos dicho otras veces, es parecido a la Guerra Civil Española, en donde no solamente luchan en contra del enemigo principal, sino entre ellos mismos están luchando para ver quién es el que se queda con la hegemonía del bando. Yo lo lamento esto, ¿no? Yo insisto que para mí tendrían que estar unidos, pero en fin, las cosas son así. En amarillo está Al-Qaeda y en violeta está el Estado Islámico, pero aparte hay lugares donde están los dos, entonces aparece rayado,
Bueno, se calcula que Estados Unidos tiene que estar actuando en 80 países en donde están actuando estas fuerzas. Se cumple lo de Bin Laden. ¿Cómo destruimos, y de Guevara también, cómo destruimos Norteamérica? Haciéndolo entrar en mil guerras, ¿no? O sea, lo interesante del mapa es que muestra donde hay presencia real militar, donde ellos se mueven libremente. En algún lugar serán perseguidos, pero hay libertad para moverse. Pero no está contando todas las células que están dormidas en Europa, en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo. Sí, que están listas para actuar. Además, el gran problema que ellos tienen es que muchos dicen, claro, se los ha derrotado en Siria, pero después se van a ir todos para Europa. No, primero que siguen estando ahí en Siria, pero en segundo lugar, que hay células dormidas también en Europa. Casualmente, ya que viene al caso, ¿no? Porque siempre tenemos que estar debatiendo con estos identitarios europeos, ¿no? Que son hijos de estos dos fenómenos posmodernos que son, por un lado, los euroasiáticos y la nueva derecha, que acaban de sacar una nota, el famoso señor Alcántara, con el cual siempre tenemos que estar debatiendo porque se dice boliviano y no lo es. Han sacado una nota donde dicen un montón de cosas en contra nuestro, de la escuela eboliana de la Argentina, ¿no? Y donde dicen, no se explican cómo podemos estar apoyando al Estado Islámico, al fundamentalismo islámico, y que lo comparemos con el movimiento kamikaze japonés. Eso es lo que me causó más gracia. Porque dice que, claro, si bien los dos aplican el martirio, bueno, no es lo mismo, porque dice unos lo harían con unos ideales de decencia o de principios espirituales, y los otros serían, según ellos, producto del sistema. Bueno, yo creo que la gran diferencia que hay entre el Estado Islámico y los kamikazes es que el fenómeno kamikaze duró muy poco. Fue un centello efímero. Y en cambio acá tenemos 17 años de guerra. O sea, la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos en toda la historia. Y cada día que pasa siempre son más y más y más. Sí, además hay algo para decir que es importante. Sí. Obviamente ninguna guerra es una guerra santa, en el sentido de que uno se va a comportar correctamente en el combate. O sea, a medida que pasa el tiempo, estos problemas son más palpables. O sea, ustedes saben que en la antigüedad había pueblos que arrasaban con otros pueblos y no quedaba ni mujer ni niño. O sea, no veíamos mucha justicia en eso. Y eran mundos de carácter tradicional. Estamos hablando de Roma, por ejemplo, que había pueblos y había venganzas que hacía el ejército romano, que hoy se habían considerado delitos de lesa humanidad. Pero era un mundo tradicional, hay que ser sincero, las cosas se dicen como son. No todo es espectacular en el mundo tradicional. Y en el mundo moderno también existe esa característica. Si alguien quiere defender al imperio japonés, habría que también recordar qué es lo que hizo el imperio japonés con Manchuria. Lo que fueron los crímenes aberrantes que cometió el imperio japonés en Manchuria. O sea, me arrancaste las palabras de la boca. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo defiendo el espíritu japonés, defiendo esos principios que defendieron los japoneses, más no defiendo ese tipo de aberraciones que hizo. Y el ISIS, como Al-Qaeda, seguramente también han cometido, y lo sabemos, han cometido errores. Pero nadie dice ahí, de estos muchachos europeos, la cantidad de bombardeos, la cantidad de crímenes que han cometido Estados Unidos, y siguen atacando a estos grupos que son minúsculos, son pequeños, y no están atacando lo que están bombardeando de una forma espantosa, genocida, aterradora, estos países del Medio Oriente. O sea, ¿a qué están jugando estos muchachos? ¿A qué juegan? No, realmente causa vergüenza, porque hablar bien de Japón y mal del ISIS, simplemente porque dicen que unos cometen crímenes, y los japoneses, como tú has dicho, también cometieron crímenes en la guerra. Incluso en nuestra guerra sucia acá en la Argentina se cometieron crímenes y claro cosas. Que sí. Pero uno no puede juzgar los hechos militares desde una óptica meramente civil, porque en la guerra se movilizan pasiones que no están presentes en la vida civil. La guerra saca lo mejor del hombre y lo peor del hombre. Exactamente. Mueren niños de hambre, exacto. Mujeres que hacen lo posible para que sus chicos no mueran. O sea, hay cosas terribles en la guerra, hay cosas grandiosas en la guerra. Ahora, muchachos, busquemos el tema de los principios. O sea, ¿qué principio estamos defendiendo acá? Estamos defendiendo el poder de Estados Unidos
y su geopolítica en Europa, en Medio Oriente, o estamos defendiendo a este grupo de personas que quiere afuera a los Estados Unidos de sus tierras, que no quiere Europa. El mundo islámico no quiere Europa, el ISIS no quiere Europa, quiere recuperar Irak, porque es el Estado Islámico de Irak, quiere recuperar su tierra, la que le sacó George Bush. Exactamente, porque muchos olvidan que el ISIS se forma a partir de sectores del ejército iraquí. Porque Saddam Hussein en los últimos tiempos, cuando veía que las cosas se le ponían mal, organizó dentro del mismo ejército un sector muy ligado al elemento religioso, que hoy es el que alimenta al Estado Islámico de Irak. Y de paso quiero decir algo más, que es muy importante, porque son muchísimas las cosas, uno se va acordando, que en Irak está resurgiendo el ISIS. Esto es fundamental, ya lo habían dado por derrotado el señor Abadi. Hay un video que, si podemos incluir algunas partes en va a ser extraordinario, pero está completo ahí en el blog, en donde se hace una lista y altamente documentada de todas las acciones que está desarrollando el Estado Islámico en estos momentos en Irak, a pesar de que el señor Abadi, el presidente títere impuesto por los norteamericanos, diga que ya los derrotaron. Bueno, pasa lo mismo que en Siria, se fueron de Mosul, pero están ahí haciendo la guerra que ellos saben hacer muy bien. Y saben también perfectamente que cuando Estados Unidos se vaya, van a volver nuevamente, y están volviendo, esto es lo importante. Por eso Norteamérica, el señor Trump, un poco derogando sus dichos anteriores de que se retiraba de todos lados, parece ser que tiene pensado en cambio irse a Venezuela, ¿no? Después vamos a hablar. En Irak dice que no, dice vamos a dejar una fuerza, dice, para vigilar a Irán. Esa es la excusa, la realidad es que no van a vigilar Irán, van justamente a tratar de evitar de que resurja el Estado Islámico en esa zona. Y otro detalle importante que queremos dar, bueno, ya que hablamos de Irán, en este mapa, Irán aparece en amarillo, porque, ¿qué sucede? Al Qaeda está en Irán, también, está actuando en Irán. Irán y Rusia se decía que lo apoyaban a Assad, y que estaban unidos y aliados. Bueno, se ha roto la alianza, señores, esto es importante saberlo. Ha habido un enfrentamiento muy violento, en donde murieron cerca de 200 soldados de ambos lados, entre las fuerzas leales a Assad, respaldadas por Irán, y otro general, un tal Mahler, que parece ser el general alternativo que quieren poner los rusos. Los rusos parece ser que lo quieren sacar a Assad ahora, quieren poner a otro, más adicto a ellos. Entonces, hubo un combate entre el hermano de Assad, un general con tropa a su mando, y este general Mahler apoyado por los rusos. Y hubo un tremendo enfrentamiento en la zona de Hama, en donde ya se ha notado que se ha roto definitivamente el acuerdo entre ambos sectores. Bueno, así que yo les diría que marcha viento en popa, a pesar de todos los pronósticos de Trump y todo demás. Lo de Putin cada día es más desastroso. Sí. O sea, ahora ha perdido el día de ayer, ¿hoy es 4 o 5? Hoy es 5, sí. Hoy es 5. El día 3 se entronizó al metropolita de la nueva iglesia de Ucrania. O sea, hoy la iglesia, Ucrania por fin recupera la autonomía eclesiástica religiosa. Vuelve la Ucrania ortodoxa con su metropolita dependiendo del patriarca de Constantinopla. O sea, hoy definitivamente, políticamente, religiosamente, Rusia perdió Ucrania. O sea, desde el nacimiento de Rusia jamás ocurrió este fenómeno. Exacto. Ucrania hoy ya no es parte de la Santa Rusia. Esos son los peores, ni Stalin, ni Lenin, ni los aliens han perdido semejante tesoro cultural, histórico. Lo perdió Putin. Y ahora, como ven, tampoco le está yendo muy bien en Siria. Creo que Putin va a ser uno de los peores presidentes o dirigentes políticos de la historia de Rusia. No, aparte, hoy hay una nota muy interesante en la agencia Reuters,
en donde, claro, lo que se explica es que la popularidad de Putin en Rusia tiene su fundamento en los pretendidos éxitos militares que habría tenido en distintos lugares del planeta. Creo que lo único que hizo fue gasear a una mujer en un cine para recuperar, creo que fue el único éxito. Bueno, no, el éxito que él se atribuye es haber logrado derrotar el ISIS y haber logrado que Assad siga en el poder, y ahora vemos que no es así. Bueno, pero de todos modos hay otro detalle, que Putin oculta los muertos que tiene en Siria. Esto es interesante, porque justamente esa tarea de inteligencia que él, de lo cual es experto como buen KGB, lo ha llevado a crear ejércitos paralelos clandestinos, en donde resulta ser que los muertos se enteran, pero después de mucho tiempo, y la gente, claro, los familiares se enteran, pero nunca se reúnen todos los familiares para saber cuántos son. Además, como Rusia es muy grande, por ahí uno es de una localidad, otro de otra, y según un estudio realizado... Sí. Tenemos un amigo común que hace poco ha viajado a Rusia, un poco a conocer Rusia, y nos ha dicho que el ruso sigue sin opinar de política. Tiene miedo de opinar de política. Sí. El ruso común, los jóvenes. Y sí, porque hay una represión tremenda en Rusia. Navalny, el opositor, ha estado preso. O sea, es indudable. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Ya el comunismo se fue, pero al parecer esto es un neosovietismo. Rusia es un fenómeno a desaparecer. Tiene que disolverse Rusia, ¿no? Esa cultura autoritaria neocomunista. Exactamente, exacto. O sea, porque esto no viene solo, como lo hemos dicho otra vez, no viene solo del comunismo, sino que viene de un zarismo degenerado, que abrió las puertas a la modernidad, que participó en la Primera Guerra Mundial junto con las democracias masónicas. Así que, bueno, tiene sus antecedentes y por supuesto, bien sabemos que tiene los días contados. Bueno, pero ahora yo quería poner punto final a esto, y yo sé que nuestros amigos están pendientes, quieren saber qué opinamos nosotros de Venezuela, si estamos con Maduro o en contra de Maduro. Bueno, nosotros siempre vamos a decir lo de siempre, que a nosotros nos gustaría verlo a Maduro colgado de un farol, para decirlo de una manera muy sencilla, porque... Con su canario. Sí, con sus canarios y todo demás, porque en realidad el castrismo es un fenómeno que ha sido solidario con la modernidad, aún desde Chávez. Surtidor de petróleo los Estados Unidos, gracias al petróleo venezolano Estados Unidos pudo efectuar todas sus acciones punitivas en el Medio Oriente, así que ha sido un antiimperialismo borrágico. Ahora, Venezuela era uno de los 3 países del eje del mal. Corea del Norte, Irán y Venezuela. Exacto. Mirá cómo le va el eje del mal. Sí. Muy mal. Exactamente, pero fíjense que, claro, yo supongo que el señor Trump, en la medida que le ha ido tan mal con el fundamentalismo islámico, bueno, ahora tiene 2 problemas ahí recurrentes, que son el problema de los inmigrantes, el famoso muro que quiere poner ahí en la frontera con México, y que parece que tampoco le sale muy bien porque ha tenido que cerrar la Casa Blanca por más de un mes, cosa única en la historia, y ahora parece ser que quiere ensañarse en contra de Maduro, lo ha convertido de repente. Yo creo que Maduro debe estar agradecido al señor Trump, porque Trump ha dicho, primero fueron sus tweets, porque él se comunica a través de tweets, que piensa invadir Venezuela, que no descarta la posibilidad de invadir Venezuela. Y bueno, esto es desde ya algo totalmente repudiable. Nosotros repudiamos esta actitud porque nosotros consideramos que si bien estamos en contra de Maduro, tienen que ser los venezolanos los que se liberen de Maduro, no el señor Trump. El señor Trump no tiene absolutamente nada que hacer en Venezuela. Absolutamente nada que hacer, ni siquiera avalamos que haya reconocido a este Guaidó y estos gobiernos payasescos que tenemos, porque ninguno de estos gobiernos ha abierto la boca ante esta guapeada del señor Trump de amenazar con invadir, porque esto es violar la soberanía de un país, y al mismo tiempo es generar, pienso yo, en el mismo venezolano un sentimiento de inferioridad, quiere decir que ellos son incapaces de liberarse. No se pueden liberar ellos por sus propios medios, tienen necesidad de que venga Estados Unidos para que lo liberen. Además, ¿quién es Estados Unidos? O sea,
Obvio. no vamos a negar de la crisis terrible que vive Venezuela. Y creo que el mejor ejemplo es la cantidad de millones de venezolanos que están en Ecuador, en Chile, en Argentina, que han emigrado a todos escapando de la miseria. No, por supuesto. De la miseria. Por supuesto. Es un gobierno que, más allá de los bloqueos comerciales que les hagan, montones de chicanas que le hagan, más allá de todo eso, es un gobierno que no ha sabido dar respuestas cuando ha tenido todo el poder del planeta para así. O sea, el manejo del petróleo, o sea, nacionalizaron todo, o sea, tienen el control absoluto. El grupo chavista y ahora Maduro tiene el control absoluto de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? O sea, el pueblo tiene que exigir eso, no Estados Unidos. Exactamente. Es el pueblo venezolano. Tiene que ser el pueblo, y por más que digan, sí, las Fuerzas Armadas lo respaldan a Maduro, porque parece ser que Maduro ha repartido, porque la realidad es esa, o sea, la gran esperanza que habían depositado era que se sublevaran sectores militares. Bueno, eso también es un disparate, porque por más que haya apoyo de las Fuerzas Armadas, si el pueblo está en contra, y las Fuerzas Armadas no pueden hacer mucho. Yo me acuerdo perfectamente aquí en la Argentina, cuando vivimos la famosa experiencia de los Carapintadas, que hubo movilizaciones populares y que hay que reconocer que evitaron que los Carapintadas tomaran el poder en ese momento. Exacto. No, porque, el presidente tuvo mucho apoyo. Tuvo mucho apoyo, o sea, ningún jefe militar se va a poner en contra del pueblo en su totalidad, es imposible eso. Quiere decir que hay un sector importante de la población que lo sigue apoyando a Maduro, eso es real, no lo podemos negar. Es muy gracioso que hay un cierto tipo de paralelismo que se puede hacer, por ejemplo, en Argentina. Sí. La tercera presidencia de Perón fue la más votada, creo que más del 60% de los argentinos votaron para que Perón sea presidente. Fue la presidencia de peores resultados dio en la historia argentina, pues aparte de morir, de cometer un montón de errores políticos, de invitar a los montoneros, después expulsarlos, etc. Lo que todos ustedes más o menos conocen de esta historia, terminó en un golpe cívico-militar. O sea, partidos políticos fueron a golpear las puertas de los cuarteles para decir, muchachos, saquen este desastre que nos está gobernando el país. Hoy todos se esconden, ¿no? Todos los que ninguno lo reconoce, pero está documentado eso. De que hoy todos son demócratas. No, había más de 300 intendentes que eran del Partido Radical. Pero por supuesto, pero yo me acuerdo, bueno, ya que lo menciona, que el jefe del Partido Radical de ese entonces, Balbín, y cuando en un determinado momento Isabel Martínez, que no sabía más qué hacer, estaba ahí toda... convocó a las fuerzas políticas en ese momento, el señor Balbín dijo, yo no sé qué hay que hacer. Bueno, si él no sabía qué hay que hacer, quería decir que había otros que sí sabían lo que había que hacer, ¿no? El caso de Venezuela tenemos lo mismo, o sea, una democracia súper electoralista donde han ganado siempre por mayoría, Chávez, Maduro, ¿y qué pasa? O sea, este es el problema de estos sistemas demócratas, del fraude electoral, de esa necesidad de votémoslo a porque el anterior nos va a llevar al abismo. No, las opciones son malas. Siempre las opciones son malas. Caemos y vamos empeorando. La Argentina es un reflejo de eso. Acá no tendremos la crisis que tiene Venezuela, pero tenemos crisis porque seguimos votando al que creemos que es el mal menor. Y vamos a terminar como Venezuela. Justamente porque seguimos haciendo lo mismo. Exacto, falta, esperemos que aparezca en algún momento una fuerza tradicional que diga, ni Chávez ni esta democracia corrompida. Pero yo quiero agregar algo que se me escapó decir, que además de todas estas guapeadas del señor Trump, que yo en el fondo pienso que no le va a dar el cuero para invadir Venezuela, porque sería ya directamente quemarse para toda la cosecha. La otra guapiada de este señor Bolton, que es el asesor militar que tiene Trump, ¿no? Hay aparte otra cosa, que lo nombró a Elliot Abrams, que es un famoso, también tipo corrompido, que estuvo en el famoso tema de los Irán contra, no sé si te acordás. Bueno, a ese tipo lo eligió para resolver la crisis en Venezuela. Pero este Bolton, ¿no?, sujeto también del estable, ha dicho que si Chávez no se va, ni se va a terminar en Guantánamo. Bueno, eso es algo, pero directamente... o sea, ¿cómo puede ser que ningún gobierno de América haya reaccionado ante esta actitud? Porque Guantánamo es un campo de concentración, que el señor Obama dijo que lo iba a cerrar, porque es un centro de vergüenza, porque allí, además de torturarse a los presos,
¿no? Como está fuera de la jurisdicción norteamericana, no gozan de ninguna garantía legal los presos que están así. Exacto. No tienen proceso, no tienen condena, o sea, pueden estar ahí. Pueden morir, desaparecer y nadie sabe Exacto, nunca. pueden estar ahí de por vida. Así que bueno, yo lo que quiero decir es que desde ya, en contra absolutamente de estas actitudes, en contra de la intervención norteamericana en Venezuela, y espero que no suceda porque me va a obligar a mí a decir que estoy defendiendo al gobierno de Maduro. Me va a obligar a hacer eso. Sí. Y nuevamente es la crisis espiritual, o sea, Sí. esta no es la primera vez que Estados Unidos insulta a toda América hispana con esta amenaza a Venezuela, que algunos la aplauden, que eso es increíble. Es Algunos la increíble, aplauden. sí, es increíble. Hace no mucho cuando este presidente Trump decía que iba a levantar el muro, y el muro contra el pueblo mexicano, los amenazaba, pero era real, los amenazaba con el tema del muro, haciéndonos recordar el famoso muro de Berlín, la época del comunismo. Tampoco América Latina decía nada. O sea, eso es un problema espiritual, porque todos están pensando si está bien apoyarlo a Trump o está bien ponernos en contra. Es que seguimos siendo el patio trasero. Una especulación. Yo me acuerdo todavía cuando Estados Unidos invadió Panamá para arrestarlo al presidente Noriega, ¿no? Y no hubo un solo gobierno que protestara por eso, pero es una cosa vergonzosa. Es vergonzosa. Mañana pueden venir a cualquier lado, o sea, que se creen los amos. Panamá fue algo cercano a Argentina, porque claro, quien estuvo hasta hacia 2 años antes de la caída de Noriega, que fue en el 89, estuvo como jefe militar organizador de la Guardia Civil el coronel Mohamed Ali Zeynaldín. Exacto. O sea, nos tocó muy cerca todo ese tema, porque nosotros colaboramos mucho con los servicios de inteligencia norteamericanos en la guerra de Centroamérica. Pero lo increíble es que lo arrestaron por narcotraficantes. Quiere decir que ellos están por encima de las leyes de una nación, pero es una cosa vergonzosa. Así que desde ya, en contra absolutamente. Pero yo quiero decir otra cosa con respecto a este famoso muro de Trump, ¿no? Ya que tratamos este tema. Es todo un invento, porque no es que Estados Unidos no quiera a los ilegales, los quiere, porque son muy útiles los ilegales. Lo que quiere es ponerle más trabas para que se los pueda explotar mejor. Muy sencillo, el mismo club de golf en donde participa como socio el señor Trump se descubrió que tenía varios trabajadores ilegales. ¿Por qué los tienen? Porque son más baratos. Porque como quieren combatir con China, que tiene una mano de obra baratísima, por lo que como lo explicamos varias veces, bueno, necesitan una mano de obra casi esclavizada, de gente que trabaje por el techo y la comida. Y entonces no es que van a prohibir el ingreso de inmigrantes, le van a poner más trabas para poder explotarlos mejor. Porque, claro... poder ellos controlarlo. Claro. Lo mismo que en el negocio de la droga. No es que ellos querían luchar contra la droga, querían controlar el negocio de la droga. Quieren controlar la inmigración. Exacto, exactamente. O sea, y en Europa también pasa lo mismo. Yo que estuve allá... Aceptan lo que está mal. Aceptan lo que está mal y lo adoptan a lo que ellos precisan. Esa es la inmoralidad de la modernidad. Saben que eso está mal y lo utilizan a su favor, pero acomodándolo. La droga, la prostitución, todo eso lo convierten en valores propios de estos sistemas para que sigan existiendo. Exacto. Yo me acuerdo perfectamente cuando estuve viviendo allá unos meses, que cuando uno necesitaba una doméstica decían, sí, está la ilegal, que le puedes pagar menos, pues total no tiene leyes sociales, nadie la protege, y si protesta la deportan, así que obvio, y los movimientos identitarios están en eso, no es que estén en contra de los inmigrantes, están para explotarlos más, porque quieren ser más competitivos como los chinos. Frente a los chinos. Capitalismo y comunismo son gemelos, porque los dos, eso es lo que quiere Trump. Claro, exactamente, los dos saben, o sea, el comunismo tomó de Marx el tema de la plusvalía, pero como decía muy bien Julius Evola, el comunismo es un sistema perverso, igual hacia abajo. Claro, en el sentido de que no tienen principios morales. Por ejemplo, Evola comparaba la Revolución Rusa con la francesa. Dice, en la Revolución Francesa había ideales, había principios. No, la rusa era como una especie de cirujano para ver cómo podemos ganar, cómo podemos acumular. Por ejemplo, cuando hicieron la Revolución dijeron, es un país feudal,
¿Y cómo hacemos la acumulación primitiva de capital? Marx decía que a través de la plusvalía. ¿A quién le sacamos la plusvalía? A los campesinos. 6 millones de campesinos masacrados. Bueno, en China lo mismo. ¿Cómo logramos ser una economía competitiva? Bueno, la ley famosa del hijo único. Los otros hijos que también existen son como los ilegales de Trump y de los europeos. Así que bueno, desde ya en contra de todo eso estamos nosotros. Por eso seguimos diciendo que somos la fuerza alternativa, porque somos los únicos que nos animamos a decir estas cosas. ¿Qué consejo le damos al pueblo venezolano? Y el consejo que se saquen de encima a Chávez por su cuenta, sin estar esperando que caiga el maná del cielo, porque ya está la señora Lagarde que dijo, bueno, ahora que no va a estar más Maduro, vamos a venir nosotros, claro, a colonizarnos, como acá en la Argentina, que tenemos el Fondo Monetario que nos está equilmando, o sea, fuerzas destructivas, fuerzas miserables. No, libérense de Maduro, pero no caigan en las manos no pasen de Guatemala a Guatepeor. Eso es lo que le tenemos que decir. Bueno, yo creo que hemos dicho las cosas principales, ¿no? No hablamos de la Argentina porque... ya tendremos tiempo. Ya tendremos tiempo. Va a ser un año muy sí, complicado. Tenemos el año electoral, sí, pero la verdad, hoy acabo de leer que las feministas están tejiendo la bandera más grande del planeta, ¿no? La bandera verde más grande. Claro, pero acá tenemos un movimiento feminista que es único en el mundo, con esto del pañuelo verde, que son lesbianas, ¿no? Como hemos dicho varias veces, las feministas argentinas en su gran mayoría son lesbianas. Bueno, pero no quiero seguir hablando del tema, así que nos despedimos para el próximo martes, ya retomamos normalmente nuestras audiciones y hasta el martes que viene, si Dios quiere.